El tema es el módulo de ayer y hoy se llama fortalecimiento organizativo. Hoy voy a tocar un tema más de fortalecimiento a la vida orgánica de las organizaciones, ya sobre todo en altiplano, ya de campesinos originarios. Entonces vamos a tocar ese tema. Eh, el tema específico sería los instrumentos de gestión organizativa. Ya ustedes saben que cada organización del nivel comunal, del nivel municipal, regional, departamental y nacional tienen instrumentos de gestión organizativa, ¿no? Por eso algunos lo dicen que tienen una democracia comunitaria, tienen un taqui, tienen un saharaui, tienen un norte ideológico, ¿no? A veces son diferenciados. Entonces, necesitamos hoy día socializar estos instrumentos para el ejercicio orgánico y eficaz de los dirigentes, ¿no? De la dirigencia entre hombres y mujeres, para que cuando cumplan cargos, diferentes hermanos, hermanas puedan hacerlo de manera transparente, eficaz, ¿no? Para que la organización pueda salir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema de hoy que voy a explicarle. Y evidentemente hay varios tipos de instrumentos que hacen uso la organización. Uno, por ejemplo, está el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, que en la Constitución Política del Estado está como normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Ya, evidentemente, nuestro Estado todavía sigue siendo colonial y nos exigen a veces personalidades jurídicas, por ejemplo, ¿no ven? Cuando tramitan ante la gobernación, y ahí nos piden como requisito estatuto orgánico aprobado, reglamento interno aprobado, nos dicen, ¿no ve? Pese que la Constitución Política del Estado en su artículo 2 menciona que somos un territorio ancestral, milenario, donde nuestros abuelos, abuelas eran los propietarios de los territorios y ellos definían su autogobierno, libre determinación. Pero como ayer han visto en la charla de ayer, un poquito ha habido conflictos, parte de colonización, mezclas, intereses, luchas, y al final que hemos quedado como de un Estado republicano, estamos tratando de pasar a un Estado plurinacional todavía, ¿no? Porque todavía hay, yo digo de manera individual, hay colonialismo interno todavía, hermanos, ¿no? Nos falta descolonizarnos, falta descolonizarse varias instituciones públicas, ¿no? Entonces es un trabajito todavía que tenemos pendiente las organizaciones, ¿ya? Dos, tenemos que tener un plan de trabajo, ¿ya? Pues cada organización tendría que tener mínimamente este instrumento, que diga qué va a hacer desde el inicio de sus funciones hasta la culminación de sus funciones. El plan de trabajo con un cronograma le va a ayudar a poder trabajar de manera más eficiente y eficaz y para el logro de sus objetivos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener, cada comunidad, cada autoridad de cada comunidad debería tener un plan de trabajo. Cada autoridad del nivel subcentral, centrales agrarias, federaciones, debería tener un plan de trabajo integral. Cuando digo integral es que no solamente dedicarnos al tema económico, productivo, o solo al tema político. Cuando digo integral, deberíamos trabajar el tema organizativo, tema social, tema cultural, tema económico, tema medioambiental, ¿no? Entonces, tema organizativo, temas de cambio climático, de seguridad alimentaria. Entonces, deberíamos trabajar estos temas, ¿no? Temas sociales de educación, salud, etcétera. Ya, seguramente vamos a comentar con ustedes muchas limitaciones y dificultades que se tienen cuando uno asume de la dirigencia, ¿no? Tres, informe de gestión. Igual, es un instrumento clave tener un informe escrito, publicado y difundido de la gestión que han llevado a cabo como autoridades originarias, campesinas. Aunque sea con un cargo menor, ya sea consejo educativo, ya sea corregidor, autoridad originaria, tal vez Gilimarco, no, ejecutivos, ejecutivas, tienen que tener al final de gestión un informe, ya para un poco transparentar su gestión. Cuatro, convocatoria. Es un instrumento también la convocatoria y eso creo que lo usamos a diario, ¿no? Convocatoria a reuniones, congresos, ampliados, tantachawis, convocatoria a asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, necesitamos, ¿no? Y ahí está el papel membretado, pues, para el uso de la convocatoria. Resolución 5.
Las resoluciones son herramientas que nos ayudan a poder determinar y concluir algún tema estratégico de la organización, ¿no? Hay diferentes resoluciones que sacan las organizaciones y eso también se lo hacen en sus papeles membretados, ¿no? 6, votos resolutivos. Igual, esto es más típico en las organizaciones sindicales, ¿no? El voto resolutivo sobre algún tema X. 7, instructivo, ¿no? Y generalmente es un instructivo que emana de la autoridad superior hacia las autoridades inferiores y algunas veces a las bases para encomendar alguna tarea, algún trabajo concreto. Memorándum, 8. Memorándum puede ser de felicitación, pero puede ser también de sanción, de castigo, ¿no? Porque no se olviden que las autoridades campesinas originarias cumplen diferentes roles y funciones, y algunas incurren en algunas faltas, pues, ¿no? Algunas faltas, ¿no? Y en los estatutos están las faltas leves, ¿no? Graves, muy graves. De acuerdo a eso se aplica el memorándum, ¿no? 9, pliego petitorio. 10, libro de actas. Más adelante voy a ir desarrollando cada una de estas. 11, acta de fundación. 12, acta de elección. 13, acta de posesión. 14, acta de aprobación de estatuto orgánico. 15, registro de actas. 16, toma de juramento. 17, vestimenta y poder de mando. 18, credencial. 19, sello y pie de firma. Todos estos instrumentos, evidentemente, algunos lo tienen en sus maletas, la mayoría de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, es obligatorio tener la credencial, llevarlo, sobre todo a congresos donde se reúnen bastante gente, bastantes dirigentes. Ha habido congresos en donde ha habido infiltrados, por ejemplo, ¿no? Porque no han controlado el tema de la credencial, se ha puesto el poncho y ya ha pasado nomás como autoridad. Entonces, estos son los tipos de instrumentos de la organización. Entre los instrumentos tenemos los documentos escritos, ¿no? Administrativos y legales, comunicacionales escritos y normas y procedimientos propios, ¿no? Y ahí pueden ver que en sus maletas la mayoría de las autoridades están llevando consigo estos libros de actas, estos memorándums, resoluciones, estos estatutos, reglamentos. Es importante para el control, ¿no? Y el lineamiento que tienen que dar ante sus bases. Los instrumentos nos sirven para normar, regular, generar pactos, compromisos para una gestión eficiente. ¿Ya? La falta de algún instrumento que les he leído puede incurrir en que no marche bien la gestión. No puede haber conflictos internos inclusive. Inclusive si una autoridad del nivel inferior puede estar sujeto a sanciones, ¿no? Por ejemplo, por no llevar la vestimenta, por no redactar el libro de actas, por no llevar credencial, por no aplicar el estatuto y reglamento que tienen. Muchas autoridades, por falta de revisión y lectura de sus normas, incurren en faltas. Sencillo, cuando ya tenían la respuesta y la solución en su reglamento interno. Entonces, no estamos revisando estos normas. ¿Ya? Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. El estatuto orgánico es importante, les dije al inicio, porque es una norma interna que regula el comportamiento de las organizaciones. Participantes, yo les reflexiono que no solo elaboren estatutos y reglamento para tramitar personalidades jurídicas. Hoy en día se han dado de cuenta que la mayoría de las comunidades, las organizaciones, elaboran estos estatutos y reglamentos solo para tramitar personalidad jurídica porque necesitamos, si no, no va a haber proyecto en la comunidad o el municipio. Y elaboramos a veces, entre comillas, como sea. Elaboramos de manera incompleta o elaboramos, delegamos a una o dos personas que no lo hacen de manera eficiente e integral. Entonces, el estatuto es una norma que te regula el comportamiento de las organizaciones, por lo tanto, tiene que estar detallado todos los procedimientos que tiene la organización. ¿Qué tipo de falta se va a aplicar a los comunarios? ¿Qué tipo de falta se va a aplicar a las autoridades originarias, campesinas? El estatuto y el reglamento es importante para el fortalecimiento organizativo. Muchas organizaciones, por falta del estatuto, lo que hacen es acudir a los usos y costumbres antiguos, ¿no? Donde es oral, ¿no ve? Entonces, ahí, evidentemente, muchos comunarios ya no hacen caso, pues, a estas decisiones que
Cuando hay estatuto y reglamento, por lo menos el marco dice, en el artículo tantos dice esto, por lo tanto se va a aplicar. Entonces ya hay un poquito de respeto y cumplimiento a ciertos procedimientos. ¿De acuerdo? 2. El estatuto orgánico es un conjunto de normas jurídicas internas. Son normas jurídicas porque respeta lo que está establecido en la Constitución Política del Estado, y también respeta lo que está establecido en algunas leyes, pero también respeta la decisión de los comunarios y las autoridades que han elaborado y concertado y aprobado esta norma en base a su libre determinación y autogobierno. Por eso tienen autoridades originarias campesinas, pues, ¿no? Ellos cumplen un año de cargo, entonces tienen una organización, ¿no? Y tienen normas que tienen que cumplir. Y esas normas muchas veces solo se tienen que escribir en sus estatutos y reglamentos. ¿Ya? Entonces, evidentemente, en los reglamentos a veces priorizan tema de producción, algunos temas políticos, tema social, pero tiene que estar de manera integral, enfocado en el tema. ¿De acuerdo? 4. Es como la Constitución Política del Estado, pero de la organización. Eso es cierto. Cada comunidad, cada subcentral, central agraria, cada provincia, cada federación departamental, tiene que tener su estatuto y reglamento. Porque esa es la norma que ampara las acciones de las autoridades y de las bases. Cuando no tienen eso, incurren en varias faltas. Y este estatuto y reglamento también tienen que ir actualizando y renovando por lo menos cada 4 o 5 años, o de acuerdo a las necesidades de alguna modificación de algún tema clave importante. Tienen que ir mejorando. Nuestra Constitución Política del Estado, por ejemplo, la que se ha aprobado en 2008, 2009, ha sufrido bastantes modificaciones, ¿no? A raíz de la primera constitución que tuvo Bolivia, ha ido evolucionando, entre comillas, ha ido mejorando, ¿no? Se ha ido incluyendo bastantes derechos, deberes, obligaciones. Lo mismo pasa con el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Va evolucionando, por lo tanto, ustedes tienen que, y quienes conocen mejor la realidad de las comunidades son pues los que viven ahí, los que son partes, los que son afiliados a la comunidad, ¿no? Entonces, ellos mejor que nada en sus reuniones tienen que ir sugiriendo los aportes para mejorar este estatuto y reglamento. Ya, el estatuto también es un requisito formal para la personalidad jurídica, ¿no? Entonces, evidentemente, en nuestro Estado plurinacional aún nos piden estatuto y reglamento para tramitar personalidad jurídica, ¿no? Es como un certificado de nacimiento, como un carnet de identidad que deben tener las comunidades. Evidentemente, muchas comunidades aún no tienen personalidad jurídica, pero son territorios ancestrales que han administrado su territorio hace bastantes años. Entonces, un trabajo también de los líderes como ustedes que puedan impulsar, de ver cuál es la situación de su estatuto y reglamento en su comunidad. ¿Está aplicándose? ¿No hay? ¿Se ha aprobado? ¿Está a medias? ¿Se ha perdido? ¿No funciona? Etcétera. Es una tarea de ustedes el poder exigir, revisar, compartir, reflexionar este tema. ¿De acuerdo? 6. El estatuto es resultado de un proceso participativo y transparente. Lo que les decía al inicio. Cuando ustedes elaboren el estatuto y reglamento, tiene que ser participativo. Serán en varios talleres, en varios tantachawis, hasta que todos estén satisfechos. Tiene que lograrse una concertación. No pueden delegar a una o dos personas que elaboren el estatuto y ellos aprueben, ¿no ve? ¿No? Entonces, tiene que haber voluntad e interés de poder elaborar y aportar todos en el estatuto, ¿no? Tiene que ser participativo y transparente para que esta norma ya pueda sujetarles en el tema tierra-territorio, por ejemplo, ¿no? Los que tienen saneamiento siempre, por ejemplo, siempre hay problemas de las herencias, de los terrenos abandonados, peleas entre hermanos. Entonces, el estatuto y el reglamento ya te da, pues, algunas pautas de resolver estos problemas. Entonces, tienen que acudir a ese tema, ¿no? Porque si no hay reglamento, ¿qué hacen? Es pelear, seguir reuniéndose, o si no, escapan de la jurisdicción indígena, se van a la jurisdicción ordinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el estatuto orgánico, hermanos, hermanas, es fundamental para cualquier organización campesina, pero también para cualquier organización social urbana, ¿no? Las juntas vecinales también tienen que tener sus normas, ¿no? Nosotros seguramente la mayoría tenemos doble residencia y estamos afiliados a una zona. Entonces, la zona también tiene su presidente y vicepresidente y tiene su estatuto y funcionamientos. Hay que entonces incidir en cómo está ese tema, ¿no? Hay que un poquito indagar, hay que averiguar. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve el estatuto orgánico? Uno, regular la conducta orgánica y ética de la dirigencia. ¿Ya?
porque, como les digo, si no hay norma, muchos evaden eso y cometen faltas. Hay algunas autoridades en algunos municipios, ha pasado que, entre comillas, se han desviado, ¿no? No han cumplido su función como tal. Ha habido abandono de cargos, la misma autoridad originaria ha incumplido en actos inmorales, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que nomás el estatuto regular estas conductas de la organización, pero también de la dirigencia, ¿no? A veces una autoridad nomás asume todo el cargo, la autoridad toca tema educativo, gestión municipal, reuniones, como uno solo hace, los demás no cumplen su función. Entonces, todo esto tiene que regular. Hay comunidades que tienen 7, 8, 9 cargos, ustedes saben, comunidades grandes, cada año se pusieron 9 cargos. Chachahuarmi, total 18, miren la cantidad de dirigentes que tienen cargo, evidentemente su función, ¿no? Hay Uyhuacamans y Apucamans en algunas comunidades, entonces eso tiene que ver, ¿no? Cómo están trabajando. Regula, pues, la parte de la conducta orgánica y ética de la dirigencia también, ¿no? 2, vivir en paz y resolver los conflictos de manera pacífica, ¿no? El estatuto trata de que no haya conflictos y si existe, resuelve los conflictos de manera pacífica, porque ya en el reglamento interno del estatuto te indica más o menos qué sanciones tendría que haber a las faltas cometidas, ¿ya? 3, el buen funcionamiento eficiente y eficaz de las organizaciones, ¿no? El estatuto orgánico te ayuda, pues, a que mejores tu funcionamiento como organización, ¿no? Puedas mejorar, ser más organizado de manera ordenada, transparente, que cada cargo cumpla su función, que las bases también acaten, etcétera, ¿no? 4, ejercer el autogobierno y autogestión de la organización en el marco de la libre determinación, ¿no? El estatuto también te permite eso porque como comunidad tienes pues un gobierno local, ¿no? Y tienes que ser autogestionario, es decir, no depender mucho de las instituciones ni de otros actores externos. Esa es la autogestión, ¿no? Que uno pueda como organización subsistir independientemente, de manera autónoma, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Para avanzar en la libre determinación. Es por eso que en algún momento de la historia, y han debido ver, que se ha demandado en los congresos las autonomías indígenas y campesinas. Se ha demandado en tantos congresos que al fin y al cabo se aprobó la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías, dice, avance en la autonomía, pocos territorios han avanzado. Y ahí podemos poner ejemplos en la página, ¿verdad? Está la norma, pero nadie avanza, ¿no? Como estamos bien nomás, dicen, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis seguramente profundo de este tema en otro taller que corresponda a otra temática, ¿ya? 5, para el desarrollo integral sostenible de las comunidades. Para eso sirve el Estatuto Orgánico, para fortalecer el desarrollo integral en salud, en educación, en medio ambiente, en economía, en lo social, para que haya un desarrollo sostenible y sustentable de las comunidades, ¿no? Para eso te ayuda el Estatuto y el Reglamento Interno, ¿no? Para que las nuevas autoridades puedan encaminar la agenda que tienen de trabajo ya anterior. 6, el fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones. Hoy en día las organizaciones, ustedes pueden ver, algunas están muy fortalecidas, pero algunas están a medias y algunas están debilitadas, ¿no? No estoy hablando a nivel nacional, sino tal vez a nivel regional, municipal, incluso a nivel comunal, ¿no? Entonces hay varios conflictos en ese nivel. Entonces tienen que estar empoderadas las organizaciones, ¿no? Con toma de decisiones claras, participativo, equitativo, con propuestas claras, ¿no? Con propuestas integrales. Y eso es un poco reflexionar a diario de cómo está la situación de nuestra organización. Ustedes, participantes, deben estar afiliados a alguna organización seguramente. Evalúen, reflexionen, consulten, charlen, debatan, si es posible, sobre este tema con sus demás comunarios. 7, para que las organizaciones sean democráticas, participativas y transparentes. Para eso es el Estatuto Orgánico también, ¿no? Para que haya mayor participación de no solo autoridades originarias, campesinas, también que haya participación de las bases, que haya participación de las mujeres, que haya participación de los jóvenes en estos espacios orgánicos. Ustedes también evalúen en sus reuniones mensuales de la comunidad. Muchos deben ir a la reunión mensual y ustedes vean, ¿participan mujeres? ¿Participan jóvenes? Pero no la participación de igualitaria, es decir, 50% mujeres, 50% hombres, no. La participación con toma de decisiones, es decir, hablan las mujeres, hablan los jóvenes, proponen, deciden. Eso también tiene que evaluar. Y en eso te ayuda el Estatuto Orgánico, porque te dice actualmente los estatutos, en el ACCB, en el CONOMAX, que deben participar mujeres y jóvenes en igualdad de condiciones, dice, ¿no? Y ahí ya tienen que ustedes evaluar cuánto están participando, cómo están participando.
8, mejorar la gestión comunitaria, ¿no? La planificación, ejecución y control social de dirigentes. El estatuto te ayuda en ese tema de planificar actividades. En el estatuto está cuántas veces reunión va a haber al año, y qué temas se va a tocar, etcétera, etcétera. ¿No? La ejecución y control social de dirigentes, ¿no? El control social es importante a nivel orgánico de cómo están trabajando, qué están haciendo, qué conflictos hay, cómo se está relacionando con los otros niveles organizativos de las organizaciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? 9, para que la organización pueda funcionar armónica y activamente, así como para desarrollar actividades que permitan lograr los fines y objetivos de la organización, ¿no? El estatuto orgánico promueve, sin duda, relaciones pacíficas de diálogo, reflexión y concertación. No promueve violencia, no promueve peleas, ¿no? Más bien tiene que un poquito apagar los conflictos que aparecen en las comunidades. Y les repito, donde hay un estatuto orgánico y reglamento interno y lo están aplicando, no hay muchos conflictos, hermanos, hermanas. Pero en aquellas comunidades donde ni siquiera saben si hay estatutos, reglamento, o no lo aplican, o está mal elaborado, hay un montón de conflictos. Problemas que duran 1, 2, 3 años de territorio, de terreno, o llega a otra jurisdicción. Entonces, esos temas tienen que ustedes evaluar para el fortalecimiento organizativo de sus organizaciones. En los estatutos orgánicos varía pues los contenidos, varían de acuerdo al contexto social, cultural. No es decir, esto es modelo de una comunidad, lo mismo haríamos para mi comunidad, no. Evidentemente hay estructuras que podemos definir, pero los contenidos varían, ¿ya? Por ejemplo, en un título 1 tiene que haber de las bases fundamentales, tiene que describirse los derechos, deberes, obligaciones de los dirigentes y bases. Tiene que estar claro eso, cuáles son derechos, deberes y obligaciones. Eso tiene que ser consensuado por las comunidades. El artículo 30 te da alguna pista de eso ya, de los derechos en la Constitución Política del Estado. Tiene que haber la estructura organizacional, o sea, cómo está compuesta, ¿no ve? La comunidad. ¿Qué cargos tiene? Hay un Gilimalco, hay un Xulcamalco, Quilquilmalco, Jaljamalco, Anarcamani, Huacamani, Apucamani, ¿no? Entonces, así, tiene que estar definido cuántos cargos hay y qué cargos se tienen, ¿no? En el mundo originario, por ejemplo, los cargos son cortos, no son cortos, son pocos. En cambio, en los sindicatos los cargos son bastantes, son amplios, son varias personas hacen cargo en un año. Ahí también se define la forma de elección de las autoridades, ¿no? Quiénes tienen que ser, en algunos hay ternas, algunos ya está por año definido, algunos requisitos, ¿no ve? Requisitos básicos, ¿no? La edad, cómo hacía cumplir cargos inferiores, cuál es su vivencia, requisitos morales, no sé, etcétera. Varía también en los estatutos eso, ¿no? También tiene que ver en los estatutos las faltas y sanciones, ¿no? Que se cometen de dirigentes y bases, en el marco de la justicia indígena y campesina. ¿No? Y ahí nos va a ayudar el artículo 190 de la Constitución Política del Estado, el 190, nótense, tienen que leerlo, revisarlo, también la ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? La ley de deslinde jurisdiccional nos ayuda un poquito a enmarcarnos de qué tipo de faltas podemos y qué sanciones podemos dar a nuestros comunarios, pero la ley de deslinde un poco tiene limitaciones, nos corta algunas competencias, hermanos, hermanas. Entonces, algún momento, algunos dirigentes tendrían que proponer ajustar o cambiar, modificar algunos artículos de la ley de deslinde, ¿ya? Pero pese a eso, nosotros, en base a nuestro autogobierno, tenemos nuestras sanciones, ¿no? Y faltas que se escriben en los estatutos. El otro tema es que tiene que estar escrito clarito el tema de tierra, territorio, recursos naturales y desarrollo productivo. ¿Cómo ustedes van a trabajar estos temas? ¿No? Por ejemplo, los recursos naturales. Hay municipios, hay comunidades en donde no protegen sus vertientes de agua, están contaminadas o están deforestando, están sacando tola para afuera, están vendiendo guano hacia afuera, demasiado estuco, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos mencionar varios temas, ¿no? Entonces hay que ver este tema, cómo estamos nosotros administrando esto y en el estatuto tiene que estar claro. El tema del desarrollo productivo, cómo potenciamos nuestras potencialidades económicas. En algunas zonas son camélidos, algunos lecheros, algunos paperos, algunos son diversos, hay los quinoa, cañagua, ver cómo potenciamos este tema, ¿no? Y ustedes saben que, por ejemplo, en Chile, donde hay arenal, están produciendo inmensos invernaderos, ¿no? Y están sacando grandes cantidades de productos. Nosotros en el altiplano creo que podemos hacer, ¿no? No es decir, aquí en el altiplano hay agua, está seco, hace frío, es posible. En el altiplano fortalecer el desarrollo productivo.
De hecho, muchas familias y comunidades han subsistido con este tema de los potenciales económicos por muchos años, ¿no? Tiene que haber un tema de control social, participación. ¿Cómo están ustedes participando? ¿Cómo están haciendo el control social a sus autoridades? ¿Cómo están haciendo el control a sus autoridades públicas, a su alcalde y concejales? También, ¿cuál es el patrimonio que tienen en la comunidad, en el municipio? Tienen que estar descritos esos temas. Hay un estatuto, pero también hay un reglamento interno. ¿Para qué sirve? ¿No? El reglamento interno es el sistema disciplinario de la organización donde se establecen las reglas, ¿no? De forma específica y clara, que regula la conducta, acción y omisión de dirigentes y bases con la aplicación de mecanismos de sanción a las faltas cometidas. El reglamento interno sirve para exigir el cumplimiento de obligaciones, responsabilidades y funciones de la organización y sus integrantes. También establece prohibiciones y flexibilidades, entre otras reglas. El reglamento interno es claro en la conducta y organización y convivencia de los comunarios y las dirigencias, ¿ya? Es claro ahí, ¿no? Entonces, si es que no hay conflictos, no tienen por qué acudir al reglamento interno, ya sabe uno qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, cuando hay generalmente conflictos grandes, ahí sí se acude al reglamento interno para poder decir qué cosas había estado prohibido, ¿no? Cuáles son las sanciones, ¿no? A las faltas cometidas, ¿no? ¿Por qué ha actuado así la autoridad originaria si tenía conocimiento del reglamento interno, ¿no? O por qué la autoridad originaria no está aplicando el reglamento interno. ¿Qué ha pasado? ¿No? Se ha perdido el documento, la autoridad saliente no ha entregado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay varias cosas que hay que ir hablando, mencionando, ¿ya? Plan de trabajo. Es importante este instrumento de la organización, ¿no? Originaria, de la organización campesina. El plan de trabajo, por ejemplo, uno es planificar, organizar y dirigir las actividades. Es clave, es fundamental esta parte, ¿ya? Para eso nos ayuda el plan de trabajo. Y tienen que hacerlo a principio de año. Una vez que se posesionan, que se consagran, la primera tarea es planificar entre todas las autoridades las actividades que van a desarrollar todo el año. Dos, es la referencia principal del proceso de planificación participativa comunitaria. No, entonces, una referencia. Muchas comunidades trabajan todo el año sin plan de trabajo. ¿No? Entonces, dice cómo han hecho, ¿no? ¿Dónde estaban estas tareas? Entonces, es importante tener, porque te muestra que estás impulsando un proceso de planificación participativa entre todos, ¿no? Es decir, a veces hay cargos, algunos dirigentes que solo acaparan, monopolizan también todo el plan, ¿no? Todas las acciones de la comunidad, y a los otros los aíslan, ¿no? O porque es tercera edad, porque no sabe, o en la comunidad nomás está, así nos los excluyen a veces, ¿no? Tiene que ser participativo, pues, este tema, ¿no? Ayudar a los que un poquito les falta liderazgo en las comunidades. Es una guía de gestión orgánica, ya, productiva de dirigentes. Esto es clave el plan de trabajo, ¿no? Te ayuda, pues, te guía. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a moverme? ¿Cómo voy a gestionar? ¿Qué instituciones tengo que visitar, no? ¿Quién me puede orientar, dar una asistencia técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Te ayuda. ¿Con quién puedo coordinar, no? Es importante el plan de trabajo. Es un conjunto de acciones y actividades precisas, ¿no? Actividades, dice, por ejemplo, campeonato de fútbol, una marca tantos, fecha tantos, ¿no? Dice otra actividad, encuentro de mujeres, ¿no? Para liderazgo, ¿no? Encuentro de jóvenes promovido por la organización, ¿no? Entonces, así las actividades tienen que estar descritas, claras, ¿no? O va a haber taller sobre producción agroecológica, taller sobre ganadería lechera, ¿no? Tiene que estar claro, preciso, ¿no ve? Gestión de proyectos, etcétera. Esas actividades tienen que estar ya descritas, qué mes lo van a hacer, quién va a ser responsable, ¿no? Entonces, el plan de trabajo también es la expresión de la problemática, las necesidades y demandas que tiene, ¿no? El plan de trabajo lo hacen en base a eso, pues, ¿qué problemas hay? Entonces, hay que resolver, ¿no? Entonces, hay que describirlo en el plan de trabajo. Es un plan de lucha de la organización, ¿no? Es un plan de gestión de lucha, ¿no? Porque recordemos que las organizaciones tienen todavía varias demandas históricas de lucha permanente, ¿no? Y eso se refleja más a nivel de las organizaciones del nivel regional y nacional, ¿no? En el plan de trabajo, ¿qué significa construir un plan de trabajo? Dice, ¿no? Aquí significa pensar en el futuro de la comunidad, significa transformar y construir nuevas realidades. Entonces, véanlo por ese lado, ¿no? Como para el futuro, para el desarrollo, no para transformar, construir nuevas realidades, construir nuevas oportunidades para los excluidos, porque recuerden que hoy en día en las comunidades y municipios hay también temas de discriminación y exclusión hacia mujeres, ancianos, jóvenes. Entonces, tenemos que un poquito el plan de trabajo
dar oportunidad a poblaciones, a personas y sectores excluidos, ¿no? Hoy dicen que antes el Aymara tenía claro el enemigo, ¿no? El de afuera, pero hoy en día el enemigo del Aymara también es el mismo Aymara, ¿no? Es por eso que a veces hay conflictos internos en las comunidades, ¿no? O hay miramientos entre comunarios o residentes, a veces no hay conflictos, ¿no? O el que tiene más dinero a veces quiere dominar al que no tiene en las comunidades. O sea, esas realidades que están pasando participantes, ¿no? En las organizaciones. ¿Para qué te sirve el plan de trabajo? Para alcanzar el desarrollo integral sostenible, para responder a las necesidades y para transformar y mejorar la calidad de vida. No, si un dirigente tiene un plan de trabajo, te dice mucho, ¿no? Entonces, dicen, este dirigente es bueno, ¿no? Quiere encarar de buena manera el trabajo en la comunidad. Pero si no tiene un plan de trabajo, ¿ustedes qué van a pensar del dirigente, ¿no? Entonces, para eso hay el equipo. Pues no solo está la primera autoridad, sino hay otro y hay otro, ¿no? Hay un equipo de dirigentes, entre ellos tienen que ayudarse, ¿no? Para impulsar un buen plan de trabajo. Pero a veces también hay conflictos entre los dirigentes, ¿no? Un dirigente quiere hacer otra cosa, el otro otra cosa y generan conflictos en sus comunidades, en sus municipios más bien, ¿no? Entonces ellos quedan mal ante las bases a veces, ¿no? Entonces mucho hace de los valores y principios el liderazgo de los dirigentes. Es por eso, participantes, que les digo que estos talleres te ayudan por eso en mejorar, en organizarse mejor cuando asuman un cargo importante. Entonces yo creo que este es el objetivo de estos espacios de reflexión que tenemos con CIRCA. A ver, ¿quiénes elaboran el plan de trabajo? Bueno, a la cabeza de los dirigentes, pues no los responsables de construir y ejecutar el plan. Luego las bases. Las bases ya saben que ustedes son los comunarios, los residentes, ahí están mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, hasta niños, ¿no? Ellos están ahí en las reuniones, ¿no? Y también los representantes del control social. Ustedes saben que tienen una comisión representante del control social, sobre todo a nivel municipal, entonces ellos tendrían que participar de este plan de trabajo, ¿no? Porque el control social hoy en día también tiene un presupuesto a nivel municipal, ¿no? Entonces deben exigir más bien que el control social de su municipio pueda dar talleres, ¿no? En los municipios sobre temas de participación y control social, ¿no? Entonces ahí pueden cubrir alimentación, carteles, algunos afiches, etcétera, etcétera, ¿no? Es cuestión de un poco coordinar, es cuestión de cooperar, ¿ya? ¿Cuándo se diseña el plan de trabajo, estimados participantes? Se planifica al principio de cada año, al inicio de cada gestión comunitaria, ¿ya? Una vez que se eligen y posesionan a los nuevos dirigentes de la organización. Y generalmente en el altiplano se cambian las autoridades a primeros días de enero, ¿verdad? Pero también hay otras organizaciones que cambian después del 21 de junio, ¿no? Y estamos cerca. Hay muchos, sobre todo en los ayllus originarios, el cambio de autoridades es el 21 de junio, ¿no? Entonces eso tienen que tomar en cuenta también, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para construir el plan de trabajo? Uno, realizar diagnósticos, ¿no? Comunal participativo. El autodiagnóstico te dirá, pues, qué debilidades hay, ¿no ve? ¿Dónde hay que atacar más? Por ahí la debilidad del sistema productivo, ahí hay que trabajar más. Por ahí la debilidad del sistema liderazgo, hay que trabajar en temas de liderazgo. Por ahí la debilidad del sistema recursos naturales, no hay agua, no hay terreno, no hay suelo, hay que trabajar en ese tema. Por ahí el tema, la debilidad del sistema político, hay que trabajar en ese tema también, ¿no? Tiene que construir una propuesta de desarrollo. Ese es el plan de trabajo, ¿no? Concertado. Hay que definir plazos, tiempos para la solución de problemas. Hay que definir responsables. Ojo, una actividad, por ejemplo, talleres para mujeres para liderazgo, digamos. Al ladito lo van a poner cronograma, lo harán en marzo, abril. Responsable, ¿quién van a poner? Tiene que estar nombre y apellidos ahí para que él pueda encabezar, dirigir, que se realice esa actividad oportunamente. Y ahí está el modelito que están viendo en pantallas. Hay actividades, así tienen que describirlo en su plan de trabajo. Los meses de enero a diciembre, ahí lo marcan, ¿no ven? ¿Qué mes lo van a realizar? Responsable. Por ejemplo, en lo productivo, por área se hace plan de trabajo. En lo productivo habían puesto construcción de planta procesador de lácteos, habían puesto en una comunidad, y lo habían puesto de febrero a agosto. ¿Quién se hace cargo de eso? Secretaría de Desarrollo Agropecuario. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que definir responsables. A veces el Gilirma todo quiere hacer o todo le cargan a él cuando tiene un equipo de trabajo, ¿no? Y hay que descentralizar funciones.
Campañas de sanidad animal, no, ya está fecha. Ustedes saben que se hace 1 o 2 veces al año, antes de las lluvias. ¿Quién se hace cargo? El Huayhuacamani, tal vez, ¿no? O secretario de Salud Agropecuario, en coordinación con el técnico agropecuario de la alcaldía, ¿no? Y así sucesivamente hay actividades, ¿no? Y así tendrían que ser ustedes sus actividades. Actividades, meses, responsables. Entonces, esta planificación les ayuda no solo para la organización, también ustedes tienen que tener actividades, proyectos de vida, con tiempos, ¿no? Tiene que estar claro ese tema, ¿ya? El otro es informe de gestión. Es clave este informe de gestión, la fotito lo dice mucho, creo que practicamos a diario, ¿no? El dar informe en las comunidades. Bueno, algunas comunidades hay quejas de que no se ven informes, ¿no? O hay quejas de que la autoridad, enero, febrero, marzo ha trabajado bien, abril, mayo, junio, julio se ha perdido, agosto, septiembre se ha perdido, octubre ha vuelto, ya, noviembre, diciembre quiere trabajar y dar informe. No, hay una especie de no control, no controla. Ya. Hay casos también así, ¿no? Hay otros dirigentes también que han cumplido con su función, ¿no? ¿A quiénes informar? Informar de manera escrita y oral a todas las bases de la organización, ¿no? El informe es oral, saben ustedes, pero hoy en día también tiene que ser escrito, ¿ya? Y sacar copias y entregar por lo menos algunos informes de qué es lo que ha hecho, ¿no? Con quiénes se ha reunido, con qué instituciones, qué actividad se ha hecho, cuánto presupuesto había en la alcaldía para la comunidad, cómo ha trabajado con el control social, cómo ha trabajado el tema de demandas, quejas de terrenos, de violencia en la comunidad, todo, siempre hay cosas de informar. No podemos decir no ha habido nada. Siempre hay tareas, actividades que informar. Tienen que informar de cómo está avanzando el plan de trabajo, detalle de actividades, rendición de cuentas, a veces hay cuotas, ¿no ve? A veces hay aportes, entonces hay que ver ese tema de transparencia. Muchas comunidades tienen un secretario de Hacienda, ¿no ve? Porque Camán, sobre todo en La Paz, entonces tienen que ver este tema financiero, económico de la comunidad, ¿no? Y también tienen que evaluar logros y resultados a fin de año. Informe de gestión, por eso no ve qué es lo que ha hecho todo el año. Dar un informe de esto se ha logrado, esto no se ha logrado, ¿no? Dar resultados. ¿De acuerdo? El otro instrumento es la convocatoria. Ustedes saben que es clave. No sé si pueden apagar su micrófono, por favor. ¿Quién no tiene prendido? Ya. La convocatoria. Es un documento legal, escrito, sellado, firmado y distribuido a todas, ¿no? Mediante el cual se confirma la participación de las dirigencias y las bases. Es un documento elaborado y emitido por los comités ejecutivos, generalmente por las directivas, ¿no? Por el ejecutivo, por la ejecutiva, ¿no? Es una convocatoria que lo elaboran y al final lo firman todos. Antes de lanzar la convocatoria, el comité ejecutivo planifica aspectos organizativos, ¿no? Para el desarrollo del evento. Por ejemplo, un congreso, ¿no? Definen qué días va a ser, el horario, cómo van a llegar, informe de qué hora, quiénes son los invitados, las mesas de trabajo, informe de gestión, cambio de autoridad, etcétera. Tiene que estar detallado pues, en las convocatorias, ¿no? O si es un ordinario, si es extraordinario, ¿no? Etcétera. Definir también eso, ¿no? Si es un congreso orgánico, etcétera, ¿no? Las convocatorias están sujetas a los estatutos y reglamentos, ¿no? Hay veces en los reglamentos ya dice las convocatorias qué temas tendrían que tener y cuándo tendrían que realizarse, por ejemplo, congresos ampliados. Es un documento de llamado público para la totalidad de los habitantes de la comunidad, ¿no? La convocatoria tiene que difundirse por lo menos a todos los comunarios, ¿no? Antes era, ustedes saben, nuestro chasqui camani correteaba por todas las casas y entregaba la fotocopia de la convocatoria. Ahora algunos comunes se quejan, no sabemos, no nos dice nada, dice, no ha venido, dice, ¿no? Entonces, algunos también dependen de las dirigencias. Pero hoy en día tiene que ser uso de las redes sociales. La mayoría de los comunarios hoy en día, por lo menos más del 50%, maneja WhatsApp y Facebook. Por lo tanto, ya las convocatorias hoy en día ya no lleva el chasquicamani, ¿no? Lo lleva el internet, ¿no ve? Hoy en día la convocatoria ya te llega rapidito a tu celular y de ahí puedes imprimir o leerlo y ya sabes, ¿no? Qué día es, qué tema se va a tocar. Entonces nos facilita también el Internet, ¿no? Para estos instrumentos. Partes de la convocatoria, el membrete, ¿no? Es el nombre, razón social y el logotipo de la organización, ¿no? Ustedes ya tienen, saben, conocen su membrete. Tiene que haber un título, ¿no? Que diga, sintetice el tipo de convocatoria que es, ¿no? Hay una parte de bits y considerandos, eso hay que describir motivos, justificación, razones, antecedentes, ¿no ve?
Más abajito se pone por tanto y hay que mencionar los motivos que corresponde al comité ejecutivo pasar a convocar, ¿no? Y luego se pone lugar, fecha, hora. Hay un temario que hay que describir en la convocatoria, ¿no? Donde se puede poner la asistencia eh, de las dirigencias, de las marcas, lectura del acta anterior, lectura de correspondencia, recibidas, despachadas, otros temas, asuntos varios, etcétera, etcétera, ¿no? Varía el orden del día. Participantes, y ahí también se menciona y detalla qué cantidad de bases y dirigentes pueden participar. Porque dicen, si ponen participantes, todos pueden participar, por ahí es un municipio grande en población, van a llegar todos, ¿no? Entonces no va a alcanzar los ambientes para las mesas de trabajo, etcétera. Todo hay que calcular, hay que organizar bien. Invitados especiales de acuerdo al evento. Si es un evento de cambio de autoridad, por ejemplo, si es un congreso ordinario, pues no se, hay que hacer una lista, ¿no? Desde el alcalde, el gobernador, asambleísta, etcétera, hasta ministros ahora se invitan, ¿no? A algunos congresos provinciales, departamentales, algunas instituciones también hay que hacer llegar la convocatoria, la invitación, ¿no? Hay que invitar a las autoridades sindicales de otros niveles. Si es nivel municipal, hay que obligatorio mandar invitación a nivel provincial, departamental, para que vean, ¿no? Sus otras autoridades. ¿No? Y así las firmas y los sellos son importantes de todas las autoridades de la directiva, ¿no? Es importante, es una parte de la convocatoria, más o menos este es un modelito, un esquema que tienen que tener para que ustedes puedan redactar. Seguramente muchos participantes que están ahorita en sala ya han elaborado, ya han sido autoridades, ya han aplicado estas herramientas. Seguramente también hay otras personas que no han aplicado y están aprendiendo para poder luego aplicar seguramente, ¿no? Resolución. Es otra herramienta importante y ahí son determinaciones y decisiones emanadas por las organizaciones mediante asambleas, ampliados y congresos. Las resoluciones son mandatos de cumplimiento estricto y obligatorio. Es decir, no puedo decir nadie se cumple. No tiene que cumplir todos los afiliados. La resolución es clave, es importante. Son determinaciones, definiciones para resolver problemas. Son conclusiones y acuerdos finales, asumidos en consenso por la mayoría de los miembros de la organización. Luego de analizar, debatir, dialogar, negociar y resolver los problemas. Es un instrumento de sentencia dictada por las instancias orgánicas que pone fin a un asunto. Entonces, generalmente las resoluciones van enfocadas a problemas sociales, a veces a apoyos políticos, a resolución de conflictos, o por ejemplo una resolución de bloqueo, digamos, de un camino, una carretera, o expulsión del principal dirigente, etcétera, etcétera. Temas estratégicos, conflictivos legal, para que se haga una resolución, ¿no? Temas así pequeños no se puede tocar con una resolución tal vez, pero o pueden remitir a otros niveles inferiores, digamos, para que ellos se resuelvan. Ya, y aquí les muestro un modelito de una resolución. Igual tiene que ver un título, considerandos, por tanto, resuelve, fecha de emisión, fechas, firmas, sellos, ¿no? Entonces es un modelito de la resolución. Y hoy en día, como les digo, por WhatsApp ya llegan resoluciones de todo tipo, ¿no? Hay que revisar si está bien elaborada. Hay unas resoluciones que están mal elaboradas. Hay incoherencias, entonces hay que también observar eso, ¿no? De decir que se puede elaborar de buena manera. Es por eso que es importante que se revisen bien antes de poder imprimir y firmar, ¿no? Sobre todo los que asumen diligencia. Antes de sellar y firmar, queridos participantes, hay que leer bien, porque puede estar escrito otras cosas y ustedes están firmando. Después se pueden estar arrepintiendo, ¿no? Porque puede generar algunos conflictos. ¿De acuerdo? Voto resolutivo. Es un instrumento importante, refleja una posición de protesta, de crítica contestataria que se hace de manera orgánica, se utiliza para determinar censuras orgánicas en contra de personas, entidades, instituciones u organizaciones de un pronunciamiento desfavorable sobre algún asunto. Por ejemplo, en un municipio X ha llegado una empresa minera y la empresa minera está explotando demasiado los recursos naturales y está avasallando territorios sin permiso. Se saca un voto resolutivo, pues, ¿no? En contra de esa empresa, ¿no? No haciendo una crítica y censurando o determinando la expulsión definitiva, digamos, de esa empresa. O algún dirigente que ha hecho daño, digamos, a la organización, ¿no? Que ha sido comprobado, se expulsa, ¿no? Sale del cargo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de... Generalmente también temas políticos, funciones, ¿no? Votos resolutivos, digamos, de que un hermano dirigente ha abusado, digamos, de su cargo o ha abusado del partido político o ha mezclado varios temas. Entonces se puede sacar algún pronunciamiento, ¿no? Cuando afecta sobre todo a toda la comunidad, a todo el municipio, hay que acudir al voto resolutivo, ¿no? Es una posición drástica, evidentemente,
de la organización que expresa su descontento, desacuerdo sobre un tema. Por ejemplo, digamos, una comunidad X, tal vez no le ha tocado este año el POA, al siguiente año tampoco, y así sucesivamente. Entonces ya puede sacar un voto resolutivo a decir qué está pasando, ¿no? Porque la alcaldía no le está dando un POA que antiguamente le daban, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que organizarse con el voto resolutivo ya a hablar con las autoridades públicas, ¿no? Entonces ver estos temas, ¿no? Es importante esta herramienta. Sobre todo el voto resolutivo funciona a nivel regional, departamental y nacional. Muy poco a nivel comunal y municipal, estimados hermanas. Instructivo es una determinación de acciones y medidas que asume el Comité Ejecutivo en pleno para instruir de manera obligatoria su cumplimiento. Ya, por ejemplo, participar en el desfile cívico obligatorio, instructivo. 6 de agosto, hermanos, ir al desfile a la marca tantos, ya, instructivo. No es un instrumento de acción para hacer cumplir las resoluciones emanadas por la Asamblea, ¿no? Donde son llamados a acatar y cumplir, pues prácticamente es una orden a cumplir, instructivo, no tiene retroceso, ¿no? Por eso es una instrucción. Ahí no puede decir no puedo, no sabía, no quería, ¿no? O sea, todos tenemos que ir. Generalmente los instructivos cuando no se cumplen son sujetos a sanciones, ¿no? Que están establecidas en sus reglamentos internos. Igual aquí les muestro partes del instructivo, hay un modelito, ¿no? En hoja membretada, el encabezado, considerados, por tanto, instruye fecha de emisión, firmas y sellos, ¿no? Ese es el modelito más o menos de cómo redactar un instructivo. Memorándum se refiere a la acreditación, designación a algún miembro de la organización para que asuma un cargo, ¿no? Tarea concreta o representación como delegado específico y temporal o para respaldar las responsabilidades del dirigente, ¿no? Es un texto escrito que contiene una comunicación breve sobre algún asunto, ¿no? Es un instrumento para acreditar a la delegada, por ejemplo, ¿no? Acreditar a alguna comisión, ¿no? También el memorándum se utiliza para hacer una llamada de atención a veces, ¿no? Primera llamada de atención, ponen, ¿no? En el memorándum. Segunda llamada, tercera llamada, ¿no? Si en los reglamentos dice, cuando tienen 3 memorándums ya es expulsión, dice, ¿no? O pasa a otra jurisdicción dependiendo de la falta. Generalmente no se llega a ese extremo, pero está normado de esa manera. Ojalá que tengan solamente memorándums de felicitación, de delegación, etcétera, ¿no? Pero ojalá no tengan memorándums de llamada de atención, ¿no? Sería eso malo, todavía siendo autoridad original campesina, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta que participar. Pliego petitorio. Es igual, es un conjunto de peticiones, reivindicaciones, aspiraciones y demandas planteadas a diferentes instancias del Estado, ¿no? Generalmente es gestión pública, ¿no? Gestión de un proyecto, gestión de atención de desastre, gestión de talleres, gestión de diálogo, de proyectos, de elaboración de algunos proyectos, etcétera, ¿no? Son también reclamos, quejas, ¿no? Un pliego petitorio, iniciativas de presión colectiva de la organización para que sean respondidas, ¿no? Generalmente se hace pliego petitorio cuando no hay atención del Estado, ¿no? A nivel, y el Estado, ustedes saben que es desde la alcaldía, gobernación, ministerios, gobierno central, ¿no? Entonces se hace un pliego petitorio, pues como hace la COP, ¿no? ¿Se acuerdan? Cada año pliego petitorio, este año queremos aumento del sueldo, ¿no ve? Derecho tantos, ¿no? Hay un pliego petitorio, así por punto, ¿no ve? Entonces también las organizaciones campesinas podemos tener nuestro pliego petitorio con nuestras autoridades, ¿no? A nivel de alcaldes, a nivel de gobernación, a nivel de provincia podemos hacer, ¿no? Hay subgobernadores. Con subgobernador se puede elaborar un pliego de petitorio para trabajar con la gobernación, por ejemplo, ¿no? Libro de actas, creo que es fundamental el libro de actas. Es un cuaderno empastado, numerado con hojas blancas, donde se hace la descripción en manuscrito del desarrollo de los eventos, ¿no? El libro de actas debe ser foliado por el notario de fe pública mediante un acta de apertura oficial a fin de que tenga validez y legalidad, ¿no? También el libro de actas es aperturado y registrado por la organización matriz. Es un documento donde se registran todas las actividades, acciones y determinaciones. Ustedes saben que por eso cualquier evento siempre hacen libro de actas, ¿no? Reuniones, quejas, audiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre libro de actas. Generalmente el que es el que redacta, cuando no hay, lo hace la primera autoridad o tiene a veces un apoyo técnico o a veces un joven líder, ¿no? Que le apoye en esto. Sirve para escribir la memoria de las reuniones, ¿no? Es importante. Cada comunidad debería tener un archivo de libros de actas por año, ¿no? Desde su fundación. Pero lastimosamente muchas comunidades no tienen nada, ¿no? O el libro se lo ha llevado el anterior marco, dice. O se ha perdido, o no hay, dice, ¿no? Entonces, o algunas también comunidades también, felicito, que tienen guardados sus libros de actas por años, ¿no? Este es un documento legal, hermanos y hermanas,
clave, sobre todo cuando hay resolución de conflictos de terrenos, por ejemplo, ahí ya resuelto el libro de actas firmado, entonces eso es clave. Ya no se puede reabrir una jurisdicción ordinaria porque ya han cerrado una jurisdicción indígena con el libro de actas, ¿no? Entonces es importante este tema. Registro de la historia y toda la vida orgánica, ¿no? Muchas comunidades ni saben cuándo se ha fundado la comunidad, ¿no? El año se acuerdan, pero no hay mes, no hay fecha. Entonces, para la persona jurídica están sufriendo, ¿no? Vamos a hacer actas de fundación nomás, después están hablando, ¿no? Entonces, es porque ya no tienen dónde ir, no hay libro de actas guardado, ¿no? Y tristemente cada autoridad originaria a veces lo lleva, ¿no? Este herramienta. Debían dejarlo a los nuevos, a los machacas entrantes, ¿no? El libro de actas sirve para el desarrollo de actividades, control del ejercicio de cargos. Registra los temas tratados, los acuerdos adoptados y las decisiones. Finalidad de certificar lo acontecido y de dar validez a lo acordado. Los secretarios de actas son los responsables directos de redactar, de salvaguardar estos libros, ¿no? De actas que son fundamentales. Partes de redacción de un libro de actas, ahí está un modelito que no lo voy a leer, pero ya más o menos hay un esquema básico, ¿no? De cómo redactar el libro de actas. Redacciones para redactar un acta. Mejor dicho, recomendaciones. Uno, adquirir el libro de actas, ¿no? Esto ya saben, cada autoridad cada año creo que lo compra, tamaño oficio. Tienen que legalizarlo ante notario de fe pública, registrar de manera detallada, ordenada, redactar en lenguaje sencillo, claro, redactar en tiempo pasado, ¿no ve? Es decir, por ejemplo, la comunidad de Irpa Grande se reunió en fecha 10 de junio de 2020 con el propósito de, así, ¿no? Todos redactar en tiempo pasado, ¿no? Para que tenga coherencia legal. Escribir sin dejar ninguna hoja en blanco, por orden, por está foliado, numerado, ¿no? Entonces, puede ser observado, ¿no? Si es que llega a una instancia legal, es decir, por qué han saltado una hoja, o por qué han hecho firmar en blanco, o por qué está manchado, o por qué está, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Evitar borrones, enmendaduras, ¿no? Ya han firmado y están borrando, están, ¿no? Eso sí es algo ilegal, no se debe hacer, ¿no? No arrancar hojas, por ejemplo, tampoco, ¿no? No dejar líneas libres sin escribir, ¿no? Hay que tener cuidado eso. No añadir ni cambiar lo acordado, ¿no? Por la asamblea también, ¿no? A veces algunos vivos, entre comillas, después de la asamblea están redactando y están cambiando, ¿no? A su interés personal o colectivo. Ya han firmado inclusive, entonces con eso hacen a veces gestión o llevan a otro lado sin que la comunidad a veces se dé cuenta. Entonces, ha habido también esos casos de problemas, ¿no? Poner a disposición de las bases el acta siendo de carácter público, ¿no? Acta de fundación es importante, cada comunidad debería tener esta acta guardado como reliquia, ¿no? Todas las organizaciones tienen un documento que certifica su movimiento, ¿no? Entonces, tiene que haber un acta de constitución de la organización, ¿no? Y si no hay, bueno, hay que nomás ver la posibilidad de un acta de refundación seguramente, que la mayoría lo está haciendo, ¿no? Porque lastimosamente se han perdido estos documentos. Acta de elección, ¿no? Una vez que se cuenta con el acta de fundación, es necesario elegir los miembros del directorio. Y ustedes saben que ahí está descrito el comité ejecutivo con los nombres y cargos respectivos, si es Chachahuarmi, ¿no? Lo más específico que se pueda. Un acta en el que las bases en una reunión de la organización deciden elegir y nombrar a sus representantes. Esa es el acta de elección, ¿no? Generalmente lo hacen entre diciembre y enero la mayoría de las autoridades aquí en La Paz, ¿no? En Oruro y Potosí la mayoría lo hacen en junio, ¿no? Para nombrar a sus representantes como nuevas autoridades en el siguiente año, ¿no? Y ahí está estipulado qué cargos y qué tiempo, etcétera, ¿no? Acta de posesión también tienen que tener, y eso te piden para tramitar la persona jurídica, todo lo que estoy leyendo actualmente, ¿no? Efectuada la elección de autoridades de la organización, se procede al solemne acto de posesión, con el juramento correspondiente de autoridades electas, con todas las formalidades de rigor. Es decir, lo hace la primera autoridad, ¿no? De posesión. Posesión lo maneja más en los sindicatos. Consagración lo manejan más en originario. Ahí no hay posesión, se dice consagración de autoridades originarias. Y a nivel sindicato es posesión de autoridades campesinas, ¿ya? Es un momento importante donde está registrado en el libro de actas el acta de posesión. Es clave, es importante este aspecto. También tiene que haber un acta de aprobación de estatuto orgánico. Cuando ya tiene estatuto orgánico, también ya dicen ajuste al estatuto orgánico o actualización del estatuto orgánico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso depende de la redacción, ¿no? Y eso se lo hace cada 2, 3, 4 años, ¿no? En la actualización de estos estatutos.
y reglamentos, ¿no? Una organización requiere de una norma interna, ¿no? Donde se establece diferentes aspectos de funcionamiento de la organización, ¿no? Misma que es aprobado en una reunión orgánica al cual se someten las bases y dirigentes de la comunidad. El acta es un manifiesto de aprobación del estatuto orgánico para que la organización pueda dotarse de un instrumento jurídico. Toma de juramento, ahí no voy a hacer hincapié ni socialización, pero tiene que ver con valores y principios también, ¿no? Y el artículo 8 de la Constitución Política del Estado te dice cuáles son nuestros principios y nuestros valores. Y creo que como pueblo originario, campesino, milenario, nosotros debemos respetar los principios y valores, ¿no? Ético-morales, de compromiso, ¿no? Por eso hacemos el juramento de obediencia, ¿no? De cumplir con las normas de trabajo y funciones, rectitud, fidelidad, ¿no? Servicio pleno, etcétera, etcétera. Es clave ese momento, pero ustedes saben que después del juramento pasan muchas cosas, ¿no? Muchas autoridades cumplen y otras a medias y otras no cumplen. Y se generan conflictos en la comunidad, ¿no? Entonces, eso es un poquito un tema que hay que evaluarlo de cómo está la situación de ustedes en sus comunidades. Hay procedimientos para la posesión, ¿no? Entonces, eso tampoco lo vamos a mencionar, pero es un tema ya de liderazgo y oratoria y en base a las normas y procedimientos de la comunidad. Y ahí se hace uso fuerte de nuestros símbolos, ¿no? Se llaman nuestros líderes históricos, ¿no? Que puedan, mediante ellos, posesionarse, ¿no? El que tiene que posicionar tiene que hablar fuerte, ¿no? Tener un liderazgo notorio, claro, ¿no? Entonces el otro también contestará fuerte, ¿no? Cuando ya esté posicionado, ¿no? Entonces, son más o menos procedimientos que ustedes ya conocen, muchos ya lo han debido practicar, y si no, ahí los voy a dejar después el chanchullo, ¿ya? Vestimenta y poder de mando. Esta parte es importante, hermanos, hermanas. Los dirigentes mantienen la vestimenta de autoridad originaria que identifica su categoría, mostrando el respeto y responsabilidad de las autoridades, ¿ya? Le da formalidad e institucionalidad a la organización. La vestimenta simboliza poder de mando, ¿no? Tiene un significado de valor, coraje, sentimiento, igualdad y justicia. Entonces, ahí varía, pues, ¿no? Los colores, las formas, ¿no? La posición, inclusive, la forma de llevar, el chicote, etcétera, ¿no? Todo tiene una simbología de identidad social, cultural, que muestra el poder de la organización, ¿no? Y es un respeto, pues, ¿no? La autoridad originaria campesina en la comunidad. Ya ves de lejos viniendo a la autoridad, es un respeto, el saludo, ¿no? Ese año, esa autoridad, ese ejemplo de vida, asume como papá de la comunidad, entonces tiene que estar velando por todos los comunarios, ¿no? Y no al contrario, no hacer conflictos, sino velar por los intereses de la comunidad, ¿no? Y tiene que hacerlo con mucho honor, con mucha responsabilidad para que también salga bien, ¿no? Una vez que culmine su función, ¿ya? Y ahí un poquito describimos qué significa la vestimenta, que varía en los estatutos, ¿no? Y vamos a poner un ejemplito nomás, el poncho. ¿Qué significa el poncho? Protección de la comunidad, ¿no? Protección al pueblo, protección a la marca, ¿no? La chalina es el camino recto que tiene que seguir el horizonte con ética, con moral, dice, ¿no? Lucho significa el equilibrio mental, la madurez, conocimiento, ¿no? ¿No? Entonces también dice oídos sordos ante los chismes, ¿no ve? Entonces parece lucho, ¿no? En las orejas tapado, no escucha chismes, ¿no? Sombrero significa personalidad madura, ¿no? Conocimiento, sabiduría de las autoridades, ¿no? El chicote ya significa poder, respeto y justicia de la autoridad, ¿no? Chuspa significa amistad, ¿no? Confraternidad de la autoridad. Por eso hay un acto ritual, compartimos en la chuspa alcoholcito, coquita, lejía, algunos azuquitas, manejan o dulces, entonces ahí compartimos rota, ¿no? La chuspa gira en torno a todos los que estamos participando, ¿no? Es interesante esta parte simbólica, ritual, cultural, ¿no? La chacana, algunos significa la relación directa y permanente del Chachahualmi con el espacio cósmico y los astros. Algunos organizaciones lo manejan, algunos no también. Bastón de mando, ya ustedes saben que es poder de decisión y obediencia. Aguayos representa la protección a su comunidad. Sombrero significa equilibrio mental, madurez, experiencia, visión, pasado, presente y futuro. Jorawa es la onda útil como arma de defensa en momentos oportunos, ¿no? Lo llevan las mujeres, todos estos últimos símbolos, ¿no? La tarilla, el aguayo atado, el bastón de mando también de las mujeres, la pollera, ¿no? Y también varía los colores, ustedes saben, de marca a marca, de
de suyo a suyo varía también, ¿no? Credencial creo que es un instrumento importante, acredita al dirigente su participación, representación, su cargo, ¿no? Como tal. Y esto lo tiene que utilizar en todo momento, ¿no? En todos los espacios de relacionamiento. Es un documento que acredita y reconoce al dirigente, ¿no? Es importante esto de la credencial, ¿no? Sello y pie de firma, ahí están las fotitos. También es importante de toda forma, tamaño, calidad. Esas son herramientas que manejan las autoridades, ¿no? Son instrumentos de identificación de la organización y de la dirigencia. Permite identificar a los dirigentes con su cargo y organización, ¿no? El sello tiene nombre y el símbolo de la organización. El pie de firma va con el nombre completo, el cargo de la persona, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen este tema, los que han pasado cargo. Es importante eso tenerlo, ¿no? Una vez que asumen el cargo. Eso sería la presentación que hice rápidamente. Estimados participantes, espero no se hayan dormido. ¿Ya? Espero no estén No, tomando tecito. licenciado. Algunos deben estar tomando tecito, algunos están comiendo seguramente. A ver, adelante. Ahora sí, preguntas, críticas, censuras. Adelante. Ya me he cansado de hablar. Les escucho. Adelante. ¿O han atendido todo? ¿Han comprendido todo o no han entendido nada? Una de dos. O voy a llamar por nombres, porque se evalúa, ¿no ve? La participación. Es un técnico básico, ¿no? El que estamos pasando, así que tienen que participar. Adelante, por favor. Ahora sí pueden encender sus micrófonos que querían hablar. Buenas tardes, licenciado. Ya, Wilder, adelante. Estaba explicando sobre que podemos realizar lo que son nosotros también oratoria, exposiciones. ¿Y es necesario tener un tema fundamental o es que, digamos, por ejemplo, yo quisiera dar sobre las leyes, la ley INSA, la ley 1333, la ley de medio ambiente? Entonces me gustaría compartir esas leyes a mi comunidad. ¿Se podría realizar o tendría que tener alguna autorización o permiso de la institución que le compete? Ningún permiso. No tienes que tener nada. Solamente, como ustedes saben, en este proceso de formación tienen que haber réplicas. Les ha debido decir el profesor Santiago. Entonces, las réplicas tienen que coordinarlas con las autoridades originarias. Ustedes saben qué fecha tienen reunión. Decir, hermana autoridad, me vas a dar una horita para poder compartir un tema de socialización de la ley de medio ambiente, por ejemplo. Entonces ustedes van a socializar, compartir, ya tienen que organizarse. Ustedes ya han pasado un módulo de liderazgo y oratoria, ya saben cómo tienen que presentar, cómo tienen que hablar, etcétera, etcétera. Entonces, adelante, yo creo que es propicio. Hoy en día en las comunidades ya hay profesionales, ya hay estudiantes, ya hay egresados. Hay que aprovechar ese recurso humano. Ya, ustedes tienen que abrirse cancha en ese espacio. ¿Ya? Adelante, ¿otras preguntas? Licenciado, bueno, tengo una pregunta ¿Tienes? con el Rosemary. punto del voto resolutivo, dice, ¿no ve? Eh, el voto resolutivo dijo que refleja una posición de protesta de las críticas. Es una, ¿cómo se dice? Eso, si no resuelven un conflicto, se van al voto resolutivo, que son la base. Ahora, pero si no resuelven con el voto resolutivo, mm, ya que es la base, ¿a dónde se acude? El voto resolutivo tendría que ser la máxima instancia para que les atiendan, ¿no ve? Un Claro, poquito se asusta la autoridad. y si no se logra irse a, Dependiendo dependiendo del tema. Generalmente hay votos resolutivos en contra de avasallamiento de territorio, por ejemplo. ajá, exacto. Entonces, En- si no se atiende a nivel comunal, pasa pues, al nivel de marca o al nivel de provincia. Si no se atiende, pasará a nivel departamental, incluso nacional. Si no se atiende en la jurisdicción indígena, pues ya ni modo hay que coordinar con la jurisdicción agroambiental si es tema de recursos naturales. Pero este tema de conflictos sociales lo vamos a ver en un módulo de justicia plural. ¿De acuerdo? En un módulo de justicia plural, ahí vamos a ver las jurisdicciones, sus competencias y formas de resolución de conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, el voto resolutivo generalmente lo toman en temas
altamente conflictivos y temas políticos, ¿no ve? Entonces, ahí está, es una herramienta todavía, ¿no? Pero hay otras formas de poder resolver los conflictos si es que no se toma en cuenta en el voto resolutivo, ¿no? O si es que se hace caso omiso a este tema. ¿Ya? Ah, está bien, Lice, gracias. Ya. Adelante, otra pregunta. Profe, Profe, Sí. ¿quién va licenciado, si primero? puede, Ya, Nila, ¿no? ¿Quién está hablando? Nila. ¿Quién está hablando? Adelante. No se escucha. sí, profe. Ya, adelante. Ya, ya, siga, siga. En lo referente a los instrumentos de la organización, profe, eh, ahí estamos. Ahí. Sí, pedirte por favor, Nila, que un ratito lo apagues tu micrófono. No se escucha nada. Nila, apagalo tu micrófono y va a empezar el hermano René. Nila, no se te escucha nada porque no tienes buena señal. Ya, adelante, René. ¿Quién estaba con la palabra? Bueno, profe, Adelante. referente- sí, en lo referente a los instrumentos de la organización, me parecería que faltaría alguna certificación de territorio, porque resulta que algunas comunidades eran eh, sus personas jurídicas, pero no están, digamos, ni divididos ni demarcados los linderos. Y hay un conflicto bastante, es como que como que hubiera surgido comunidades chutas y sin embargo tienen eh, personalidad jurídica, todo. Y eso les avala, digamos, el ejecutivo provincial o otras subcentrales, centrales, y así se va manejando esa partecita. Sería que, o sea, es como que una comunidad no tiene territorio, pero sí está organizado de grupo de gentes, así, esa parte me parece que le faltaría. Y por otro lado, la libre determinación, ¿en qué consistiría? Por ejemplo, alguna determinación que hagan chocaría, digamos, con código penal o con código civil, esa parte también. Después, otra preguntita sería, digamos, en las comunidades, a veces no siempre todos hablamos ni nadie se expresa, parece que fuera democráticamente a simple vista, pero sin embargo a veces es un grupo nomás también manejan así y a veces se impone. Entonces esa partecita, cómo, no sé, cómo se podía superar o en el futuro esas partecitas. No sé si, cómo sería a su sugerencia, licenciado. Les decía que va a haber un módulo de justicia plural. Ahí vamos a ver estos casos de conflictos, ¿no? Este es un tema de fortalecimiento organizativo, pero bueno, vamos a tratar de resolverlo rápidamente con algunas aclaraciones. Ya cuando hay un problema de la justicia indígena, la ley de deslinde jurisdiccional 073, lastimosamente te limitan las competencias. Te dice tienes competencia en ámbito personal, material, territorial. Lindo está hasta esa parte. Pero luego te dice no puedes intervenir en actos de corrupción, contrabando, violencias, donde el Estado esté interesado, terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces te limita. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que te deja cosas chiquitas para las organizaciones campesinas para resolverlo. Y tienen que pasar a la jurisdicción ordinaria o agroambiental. Y ustedes saben que en la jurisdicción ordinaria, ¿cómo es el procedimiento? Lastimosamente ya saben, no voy a ahí ser crítico, burocrático, inclusive hay indicios de corrupción, etcétera, etcétera. Ya, entonces, lastimosamente nosotros tenemos que por eso construir estatutos y reglamentos participativos de consenso de toda la comunidad, por lo menos de la mayoría. ¿Ya? Y eso es una tarea urgente para evitar estos conflictos que menciona el hermano. Lo otro que decías de comunidades fantasmas. Es una tristeza. A ver, usted sabe que en el saneamiento del INSA hay los TCOs, que son ahora TIOCs, territorios indígenas y campesinos, donde solo hay un título, donde no debería haber propiedad individual, sino es propiedad colectiva. Pero lastimosamente también están saneando internamente algunos.
comunarios, como es en Oruro y Potosí y aquí en algunas provincias, ¿no? De La Paz. El saneamiento simple, ya bueno, en La Paz ya está casi consolidado y un buen avance. Les sugiero que también hagamos un taller con el INSA departamental o nacional sobre el tema de saneamientos y cuáles son sus limitaciones, ¿no? Sus alcances. Hay mucho conflicto. Pero lastimosamente en territorios donde hay comunidades fantasmas y con poca población, ha pasado algo, pues. Ahí han dominado generalmente dirigentes y líderes con sus intereses personales, ¿no ve? ¿No? A costa de los comunarios y a costa de residentes que no vamos mucho a las reuniones, ¿no ve? Nos aparecemos de vez en cuando, entonces ahí es donde aprovechan y han hecho eso. Entonces tiene que reiniciar en una asamblea de la comunidad, tocar estos temas, ¿no? De ver cómo está la situación de la personalidad jurídica y cómo se ha sacado. Y para eso necesitan actualizar pues, el estatuto y el reglamento interno. Si hay personalidad jurídica, bueno, ya, eso no se puede dar vuelta atrás. Sí, en algún momento tal vez modificar en base a la ley algo, pero ajustar sí el reglamento y el estatuto orgánico. Porque seguramente los comunarios ya exigen también eso, ¿no? El tema del POA, la atención, etcétera. Entonces, lo que tienen que hacer es un poquito lavar los trapos sucios entre comunarios, ver estos temas internos de la comunidad, porque hay bastantes conflictos. Y generalmente en la comunidad, uno, dos, tres personas son los que dominan e imponen y hacen estos temas, ¿no? De trámites ilegales, a veces sin participación de todos, o gestionan por su parte, etcétera. ¿No? O atemorizan a la gente. Ustedes saben que en las comunidades también ahora hay violencia, hay asesinato por terrenos, hay muertes, hay violencias encubiertas que no se denuncian en la jurisdicción ordinaria. Pese que hay muerte y violencia, nuestras autoridades están solucionando a veces conflictos que no le compete a la jurisdicción indígena, pero no hay más. Hasta que llegue la policía, pasan días y no se soluciona. Entonces, hermanos, yo lo veo más sombras que luces en estos problemas, en las comunidades. Hay mucho que trabajar, bastantes desafíos. Ya mencioné algunas preguntas el hermano René, por ejemplo, ¿no? Espero que se pueda resolver de buena manera estos temas en el módulo de justicia plural que vamos a tener después de los módulos que acabemos. ¿Ya? Eso. ¿Qué más me estoy olvidando? Adelante. Licenciado, buenas tardes. Ya, adelante. Buenas tardes. Soy Vilma Rojas. Quería consultarle con respecto, ¿en qué hay esa diferencia de lo orgánico y la estructura entre lo sindical y lo originario, licenciado? Gracias. Ya, ustedes ayer han pasado un poquito el proceso histórico de evolución, ¿no ve? De los movimientos indígenas y campesinos. ¿No? Al inicio de la clase hoy día, un poquito inclusive, tres hermanos han rememorado los puntos centrales del taller de ayer. En resumen, un poquito, la historia de los movimientos campesinos es la historia de las demandas por los derechos colectivos, por los derechos indígenas y campesinos. Lo que nos interesa en Altiplano es ver dos grupos que tenemos, ¿no? Unos son originarios y otros campesinos. Los campesinos más un poco con la tendencia sindicalista y afiliados a Tupac Katari y Bartolina Sisa, ¿no? Aunque dicen mixto, pero es más sindicalista, ¿no ve? Porque ya tenemos dos estructuras. Y nuestros Bartolinas y Tupac están afiliados a, ya saben ustedes, a nivel regional, departamental, federación y las federaciones a la CSUTCB. Entonces, en el sindicalismo hay un poco mayor apertura y mayor avance en liderazgo. Por eso ustedes saben que la Federación de Bartolina Sisa aglutina a mujeres y ahí un poquito hay avances en sus derechos, reclamos. Pero hay el otro grupo, que son los originarios, que son ayllus, marcas y suyos, y collasuyos, ¿no ve? Y mayoría son tiox, o sea, territorios indígenas campesinos. Solo tienen un título propietario de terreno, ¿no? Y están ubicados la mayoría en el departamento de Oruro y Potosí. En La Paz, no tanto, ¿no? Ya aquí ya están con un saneamiento simple y están más afiliados a la CSUTCB. Entonces, ambos, si bien somos aymaras, entre ambos, tienen diferencias un poco culturales. Por ejemplo, en el ayllu, las autoridades originarias, hay más ritualidad. Ahí no hay, pues, cerramos el curso o hacemos un alto hasta mañana, sino hacen cuarto intermedio. ¿No ve? Ahí no hay congresos, ahí están tachawis. ¿No ve? Ahí es chachahuarmi, no hay bartolinas, ¿no ve? Entonces, toda una ritualidad ahí, ¿no ve? Desde su vestimenta, inclusive, ¿no ve? Ustedes saben que en Oruro y Potosí, la mayoría sigue tejiendo sus vestimentas para asumir el cargo de originario. No vamos a generalizar, pero sí hay la mayoría. Entonces hay un respeto, todavía hacen ritualidades en sus apachetas, en sus huacas, en sus illas, ¿no ve? Todavía. En cambio, en lo sindical todavía estamos más un poco, hemos descuidado, ya no hacemos mucho ritual, ya no hacemos acto ritual, por ejemplo, al inicio de las reuniones, ¿no ve? El compartimiento máximo estamos haciendo ahorita nuestro APTAPI, digamos, ¿no ve?
pero generalmente ahí damos cabida, por ejemplo, en algunas comisiones a líderes, ¿no ve? ¿Quién habla bien, quién es profesional? Entonces damos cabida, ¿no ve? A esas personas. En cambio, en lo original todavía todos tienen que cumplir. Aunque sea líder, tiene que esperar su turno, digamos, ¿no? No puede pasar rápido a una comisión, digamos. En cambio, en lo sindical todavía un poquito estamos dando oportunidad a gente que todavía ya está formada, entre comillas, digamos, ¿no ve? Inclusive a muchos ya no han hecho el TAQI, han cumplido cargos inferiores, ya no han pasado directamente un carguito, ha pasado a nivel municipal, rápido ha saltado a nivel provincial. El nivel provincial ha hecho buena gestión, rápido ha saltado a departamental. No de ahí que hay conflictos todavía. Hay diferencias entre culturales y sociales entre campesinos y originarios, pero somos de una misma nación aymara, ¿no ve? Pero tenemos diferencias. Es como cualquier marca, pues hermana. En tu municipio debe haber diferentes comunidades y vos sabes que una comunidad es diferente a la otra comunidad, por su población, por su costumbre, por su tradición, por su vestimenta, etc. Eso está pasando un poquito, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es un poquito fortalecer nuestras organizaciones, ¿no? Como les digo, más allá de ser originarios y campesinos, ver el movimiento campesino como uno solo, porque hay temas comunes para los dos. Por ejemplo, el tema de tierra y territorio, a los dos nos interesa. El tema de libre determinación, lo que decía el hermano, la libre determinación es decidir sobre un tema estratégico, decidir y decir que vamos a cumplir con ese tema. Es decir, por ejemplo, el municipio de XX ha decidido ir a la Convención de Autonomía Indígena Oriental Campesina. Listo. Es una decisión en base a su libre determinación. O el municipio XX ha decidido expulsar a la empresa minera Tantos en el marco de su libre determinación. ¿No ve? Entonces ya hay sentencias constitucionales que avalan estas acciones en el Tribunal Constitucional, en donde ha habido conflictos, ¿no ve? La empresa minera no quiere salir, pero la jurisdicción indígena impuesta ha tardado, pero nos ha dado positivo, digamos, a nuestra demanda. Entonces, hay bastantes temas, hermano, tenemos que ver este tema del autogobierno y libre determinación. Nosotros tenemos autoridades originarias campesinas y evidentemente tenemos que ver cómo está la situación, cómo están manejando, qué temas están tocando en las reuniones, cuál es el tema estratégico hoy en día, hacer una cancha nuevamente o buscar agua en lugares secos de las comunidades. O un tema estratégico es que disminuya la violencia hacia la mujer, ¿no ve? O un tema estratégico es atención a la tercera edad. Un tema estratégico es frenar la migración del campo a la ciudad. No sé, esos temas tenemos que discutir. El tema de la gestión pública intercultural, ¿no ve? Entonces, eso también, hermanos. Ha habido casos en municipios donde la organización ha desconocido al concejal por actos de corrupción, pero el concejal no ha hecho caso a la organización, no le ha importado, se ha ido a la jurisdicción ordinaria, con amparo ha vuelto de Sucre, ha cumplido 5 años. Pese a que la organización no quería verlo, ya eran desconocidos. Había esos casos, todavía hay conflictivos porque la norma no está reconociendo plenamente nuestros derechos. Si bien los reconoce, no lo está aplicando, no está favoreciéndonos en muchos lugares. Y eso es culpa de quién? No vamos a echar la culpa al Estado, sino también culpa de nosotros mismos por no exigir estas demandas históricas que tenemos, estos problemas. De seguro hay bastantes problemas que no vamos a poder resolver, hermanos y hermanas, ¿no? Pero sí podemos reflexionar y avanzar poco a poco. Adelante con otras preguntas, por favor. Se han dormido. Adelante. ¿Alguien más? Ahí está. Hermano Fabio. A ver, adelante. Comunicar a los hermanos y hermanas participantes de que se puedan registrar ¿Ya? en el formulario de asistencia. Ahí en el chat está, aunque está con fecha de ayer, pero eso se va a corregir nomás, hermanos y hermanas, ¿ya? También está en el WhatsApp, personas que no pueden entrar al chat. Entonces está en el grupo de WhatsApp la asistencia. De esa manera podemos controlarnos entre todos, ¿no? Eso nomás quería decir, hermano Fabio, y hermanas. Muchas gracias, profesor Santiago. Y el tema del registro es importante. Si no hubiera preguntas, ¿alguien más para finalizar? Salud. Licenciado, Adelante. gracias por el curso, ¿no? Que nos ha explicado. A mí me ha costado mucho.
Quisiera sobre este estatuto orgánico, muchas organizaciones en las provincias y en las comunidades agrarias no tienen algunos, entonces yo quisiera recabar una copia, licenciado, donde puedo venir al Mercado Santa Rosa, aquí una fotocopia quisiera tener, licenciado. Ya. Sí, seguramente podemos facilitarles. Estas semanas no vamos a tener tiempo. Fin de mes, por favor, hermana. Con el profesor Santiago vamos a coordinar. El profesor Santiago seguramente yo le puedo facilitar algún modelito y en base a eso. ¿Ya, hermana? Pero fin de mes. ¿Ya? Licenciado, gracias. Ya, hermana Fortunata. ¿Alguien más? Dicen, Ya. Adelante. licenciado, la explicación que ha desarrollado me parece interesante. Sin embargo, bueno, personalmente tuve algunas caídas de la señal y he visto algunas partes entrecortadas. No, sí, se le rogaría que nos facilitara o por WhatsApp las diapositivas para poco más para leerlo y porque me interesaba un poco conocer. He tratado también, por otro lado, comprender de que más estaba orientado la explicación, orientado a la cuestión orgánica, al aspecto más sindical. Tal vez nos podía ilustrar un caso particular de cómo se organizan, o mejor dicho, cómo desarrollan la parte orgánica propiamente en comunidades o a ellos originarios, digamos. Tal vez una experiencia nos podía desarrollar, contarnos por este medio, licenciado. Gracias. Sí, hay diferencias, pero a ver, un ejemplo claro es, por ejemplo, en el tiempo de cargos. El tiempo de cargos en la autoridad del nivel provincial, regional, es de 2 años, por ejemplo. ¿No? Los apumalcus, allá, que son máximas autoridades, por ejemplo, de los suyos, cumplen 2 años de función y hacen desde 21 de junio al 21 de junio. En Charanzaya y Urinsaya, que es común también, lo manejan así. ¿Ya? Eso, las autoridades principales. Las autoridades inferiores es 1 año nomás. Varía. Y es Chachahuarmi, ¿no? Y el Chachahuarmi, ustedes saben, igual tiene que estar 50% mujeres, 50% hombres. No hay Bartolines, no hay Tupac. El otro tema es la ritualidad, es fuerte. No hay que ser, antes de cualquier reunión, taller, congreso, tantachawi, siempre tiene que haber 1 hora dedicada a la ritualidad, a pedir licencia a las deidades, la Pachamama, ¿no? Como las huacas, sillas, huihuiris, de hacer cuartos intermedios, ¿no? No hay hasta mañana, o se cierra, se clausura, no hay clausura. Cuarto intermedio. El otro tema es la vestimenta, ¿no? No, es verde, diferentes colores, ¿ya? Pero también algunas organizaciones están vinculadas a un poquito de sincretismo religioso, algunas todavía mantienen. Por ejemplo, en San Pedro Totora, su consagración de autoridad es el 6 de enero, vinculado al tema de reyes, ¿no? Entonces, tiene su chicote tiene 3 franjas, si vale el término, ¿no? Por los 3 reyes magos. El otro tema de los ayllus originarios, el tema cultural, tal vez, ¿no? De las tradiciones, son todavía más arraigadas, más fuertes. Y en lo originario, un tema que siempre está priorizado es el tema de la administración de la jurisdicción indígena y campesina, ¿no? En los sindicatos no priorizamos el tema de la jurisdicción indígena, priorizamos otros temas, pero en los ayllus originarios es fuerte el tema de que la autoridad originaria solucione conflictos que lleguen a su autoridad. Entonces ellos tienen que hacer las audiencias respectivas, visitar al lugar de los conflictos, o sea, prevalecen y hacen respetar su jurisdicción con los tribunales agroambientales que están establecidos en la región, sobre todo en Oruro y Potosí, ¿no? No vamos a generalizar, ¿no? Pero también hay debilidades. Por el tema del TAQui, ustedes saben que 1 año de cargo es bien rápido, entonces también es una limitante que han visto ellos, que 1 año es difícil. Y cada año ellos hacen mesas de trabajo, Maratantachau, que lo llaman. Ellos hacen mesas de trabajo y ahí salen las resoluciones para el plan de trabajo, por mesas de trabajo.
¿no? Entonces eso es continuo y las reuniones también son mensuales y extraordinarias, ¿no? De acuerdo a sus normas y procedimientos propios. ¿Ya? Entonces, el otro que la diferencia es que donde hay ayllus originarios hay TCOs, no, TIOCs, territorios indígenas no campesinos. No son propiedades individuales todavía, son territorios colectivos, entre comillas. Digo eso porque ellos están iniciando ya un proceso interno ya de decir, es mi terreno de aquí a aquí, pese que es territorio colectivo. Ya, a diferencia de los sindicatos, ya ahí tenemos saneamiento individual, ya sabemos de dónde a dónde es cercado todo eso, ¿no? Es más individual. Entonces todavía en los ayllus originarios todavía se ve un poco de rasgos colectivos. Hay vertientes de agua, de recursos naturales donde acceden todavía de manera colectiva. Y también por las condiciones hay más camélidos, ¿no? Hay más manejo de ganado camélido, por eso. Eso, hermano, seguramente hay bastantes diferencias, pero yo te puedo comentar algunas características de los ayllus originarios, ¿no? Pero igual, algunos temas son comunes y también algunos problemas son comunes. Adelante, ¿quién quería hablar para cerrar ya el taller? Buenas noches nuevamente. Licenciado, si se habla de una parte orgánica, ¿qué otra parte más se considera para ahí dentro de lo que se refiere a la organización de los pueblos, de los ayllus, de los como decía, en La Paz estamos con las SUTB, son más sindicalistas. Eso no he logrado entender al principio. Por favor, licenciado. Sí, no es malo, estemos afiliados a la SUTB, más bien hay que verlo como algo positivo, porque a partir de la descentralización de organizaciones mixtas y de mujeres, ¿no? Tupac Katari y Bartolina Sisa, se ha podido un poco fortalecer los derechos de las mujeres, hermano. Veo, como personalmente estoy hablando, veo que hay avances, ¿no? En algunas hermanas lideresas bartolinas que ya tienen cierta independencia social y a través de la organización campesina, ¿no? Entonces, evidentemente, como sindicatos mixtos, tenemos limitaciones en nuestros territorios, tal vez por el minifundio que hemos sido avasallados ya hace tiempo, ¿no? Y estamos cada vez encogiendo más nuestros terrenos por el saneamiento, ustedes saben, ¿no ve? 1 hectárea, 2 hectáreas, de 5 hectáreas seguimos dividiendo, ¿no? Para nuestros hijos. Entonces, un tema es el tema económico productivo, tal vez que no vamos a poder desarrollar plenamente porque ya no tenemos acceso a bastantes territorios. Pero en lo social hay avances fuertes, hermana, en los sindicatos. Y en lo político también, ¿no? Porque sabes, donde hay sindicatos siempre hay líderes propositivos, ¿no? Y ustedes pueden ver bastantes autoridades políticas han salido de los sindicatos. Entonces hay que verlo como algo positivo y hay que fortalecer más bien los derechos de las mujeres en esas organizaciones mixtas. Ustedes saben que en alguna organización provincial de La Paz, de una provincia, de los Tupac Katari ha sido elegida inclusive una hermana algún año, ¿no? Por normas y procedimientos propios y por su currículum, por su propuesta, por su formación. Ha manejado una hermana alguna organización mixta provincial en algunos años, se deben acordar algo. Entonces, estos avances son fundamentales en el tema de equidad e igualdad, digamos, de género, pero todavía hay muchas limitaciones. Somos muy diversos, hermana. Al inicio del taller le he puesto, somos 36 naciones, de las cuales la nación aymara en tierras altas ocupa La Paz, Oruro y Potosí. Pese que somos aymaras, también somos diversos porque nos dividimos entre originarios y campesinos, todavía hay los originarios y hay todavía sindicatos, ¿no? Hay comunidades, ¿no? Entonces, y el otro problema es que donde hay minifundio hay crecimiento de las urbanizaciones. Claro ejemplo es carretera a Copacabana, carretera hacia Oruro, Camino Viacha, ya totalmente urbanizados. Entonces, muchas comunidades están preocupados porque van a empezar en el futuro a descargarse, es decir, ya no van a llevar ropa originaria porque van a ser urbanizaciones, ¿no? Van a ser seguramente juntas vecinales. A esa tendencia, ustedes deben de algunos municipios, tal vez que viven por ahí cerca, deben ver este tema, ¿no? De la pluriactividad, de la urbanización, de las dobles, triples residencias, hermano. Entonces, hay bastantes temas que hay que hablar, hermanos, ¿no? Pero el tema orgánico es básicamente respeto a las normas propias de cada organización.
Y eso está escrito en nuestras normas y procedimientos propios, que son estatutos y reglamentos. Una cosa es que esté el estatuto mal elaborado, tal vez. Una cosa es que el estatuto no se haya cumplido. O una cosa es que el estatuto lo hayan elaborado unos cuantos y no sea de conocimiento de todos. Entonces, una tarea urgente, los que son autoridades actualmente, es que puedan revisar sus normas y procedimientos. Cuándo se ha hecho y cómo está elaborado. ¿De acuerdo, hermanas? Sí, hermano, está bien. Un desastre. Adelante. ¿Alguien más? Un desastre Sí, en yo voy parte. cerrando. Adelante, adelante. Hermano, buenas noches, licenciado, y quería preguntarle, como hace rato el hermano quisiera que no tenía buen señal y no he tratado de entenderlo muy bien la primera que ha ido explicando, y quisiera que nos envíe por WhatsApp como está haciendo para leer y para entender, licenciado. Nada más, Muy gracias. bien. Después del taller de ahora, les voy a mandar al grupo de WhatsApp la presentación, ¿de acuerdo? El chanchulito. ¿Ya? Bueno, profesor Santiago, Licenciado, no sé si está ahí presente. ¿O quién más quiere hablar antes de cerrar? una consultita, Ruth, me llamo adelante. Ruth Callisay. Ujú. Una consulta, esto de los estatutos, como usted ha indicado que ahora en las juntas vecinales igual tiene que tener un estatuto, una organización orgánica y demás. ¿Qué pasaría si no tuvieran esto? O sea, se estarían manejando mal, no se estarían manejando bajo una norma, bajo una regla, y esto del nepotismo también implica en este estatuto, implicaría en esta organización o sea, en lo que usted está diciendo, en la organización orgánica, lo que me dice, lo que ha explicado. Eso, por favor, licenciado. Sí, sí, tú misma has dado algunas respuestas. Donde no hay normas que regulen a una sociedad, a una organización, se incurre en faltas leves, graves, muy graves. Inclusive ahí aprovechan algunos líderes y dirigentes que no se renuevan, por ejemplo, el cargo, en algún estatuto, un año de cargo o dos. Pero, ¿qué pasa con un dirigente por tema político? No, 3, 4 años, sigue dirigente. Si nadie dice nada, ¿dónde van? O lo que dices tú, ¿no? Ha habido nepotismo, o el dirigente acomoda a sus amigos a otro cargo, o ha hecho arreglar su calle, él se ha hecho una cancha detrás con el presupuesto. Ahí, pues, se incluyen varias faltas. Por lo tanto, es pertinente y urgente que tanto organizaciones urbanas y indígenas orgánicas campesinas tengan sus normas internas, porque una zona X nace pues con un determinado momento. Entonces necesitamos tener una norma, un reglamento interno, donde todos los afiliados a la Junta Vecinal puedan saber quién es su presidente, quién es su vicepresidente, quién es su secretario de Hacienda, qué están haciendo, cuántos años tiene su cargo, cómo se maneja el POA, cada cuánto hace el informe, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando hay casos de inseguridad ciudadana en la zona? ¿Qué pasa cuando hay cortes de luz, servicios básicos? ¿A quién acudimos? ¿Cómo hacemos? Está pues en el reglamento y tenemos que un poco nosotros exigir que si no hay, que se elabore, que se tenga. Y eso es trabajo de los vecinos, de las autoridades, ¿no? Y les conviene pues a personas que no les gusta ser ordenados, no les gusta manejarse legalmente, no, pues no tener normas. En algunas comunidades, hermanos, les comento, cuando hemos querido elaborar un estatuto y aprobarlo, han rechazado. Entre comillas, había ovejas negras que no querían normarse, en el fondo, no querían normarse, porque ellos años han gozado de ciertos privilegios y querían manejar a la comunidad como siempre lo han hecho. Y con el estatuto ya se rompía esos privilegios de algunos, ¿no? Entonces ya alguna gente ha despertado y empieza a exigir. Entonces, hermanos, es bueno nomás elaborar y ajustar de vez en cuando, de año en cuando, mejor dicho, los estatutos y reglamentos. ¿De acuerdo? Licenciado. ¿Y a quién se podría, o como por decir, ¿no? Indicar o quejar, digamos, sobre esto? Que no tengan estatutos, porque como usted muy bien lo dice, se corrompe la gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer el cambio? ¿O la misma gente, los mismos vecinos, la misma comunidad debería someterlos, qué sé yo, o decirles que hagan ese estatuto, o exigir, o a quién se pediría en realidad en esto de las juntas vecinales? Hay reuniones, ¿no ve? Mensuales o a veces extraordinarias, que llama el presidente, entre comillas, a la reunión de vecinos. En esas reuniones, como base, nosotros tenemos el derecho de decir que se ponga en un orden del día o se ponga una fecha
para ver cómo está la situación de los documentos legales de la comunidad, digo de la comunidad o de la zona o barrio. Y también de pedir informe porque hay vecinos nuevos, ¿no ve? De decir si tienen o no estatuto y reglamento. Y si no tienen, hay que poner en orden del día de poder elaborar en una asamblea de un día de los vecinos o delegar a algún profesional de la misma zona para que pueda generar una propuesta y sobre eso trabajar los vecinos. Entonces, los vecinos tienen que exigir, los comunales tienen que exigir estos temas en las reuniones que se tienen. ¿Ya? Ahora más que nunca ustedes saben que a veces muchos dirigentes no quieren someterse, digamos, a estas normas y hay irregularidades pues, desde el tiempo de su cargo. No, yo conozco dirigentes antiguos en las zonas urbanas donde no, siempre están 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces es bien complicado, pero los otros vecinos tienen que exigir, los comunes tienen que exigir su aplicación si es que hay estatuto. Por ahí hay estatuto y nadie lo conoce, es otro gran problema, desconocimiento, falta de informe, ¿no ve? Eso. Licenciado, una última pregunta. Si se formula este estatuto, pese que haya un antiguo estatuto y se pueda actualizar este estatuto, ¿quiénes aprueban? ¿La Junta como tal o aprueba la comunidad? O sea, el pueblo, la base. Sí. Cuando es el estatuto de la Junta Vecinal, pues todos los afiliados a la Junta Vecinal, ya se conocen los vecinos, cuántos son. Y generalmente los estatutos se aprueban 50% más uno, es decir, si son 30 vecinos, tienen que aprobar 16, 17 personas, la mayoría, ¿no? Para el estatuto, con presencia evidentemente de las autoridades y su libro de actas firmar, ¿no? Que se ha aprobado, se está votando, etc. Pero previo tiene que haber un informe, ¿no? De la dirigencia, si cuentan o no, dónde está. Hay veces tienen estatutos, pero nadie lo tiene. Se lo ha llevado, se ha muerto, no hay. Hay que hacer uno nuevo, pues, ¿no? Entonces, cositas hay que charlarlo entre los vecinos. Es como la casa, ¿no? Hay que poner orden en la casa. Y eso es charlando. ¿Ya? Eso. Gracias, licenciado. Dicen. Adelante. Por favor. ¿Ya? ¿Quién? Aquí. Dice una consulta. Ya, mira, es un tema tal vez muy polémico, tanto en la ciudad del Alto, como también es favorable, ventajoso en Trópico. Quiero tocar el tema político dentro de los estatutos orgánicos. Quiero recordar un poquito de que en el Trópico de Cochabamba, por ejemplo, el tema político está en el orden del día. En cambio, tocan un punto específico, digamos, en el orden del día. Y tocan temas políticos, nacionales, las bases como los dirigentes están al tanto de la situación nacional. En cambio, en las organizaciones, digamos en el Alto, juntas vecinales o en otras organizaciones de la Federación de la Tupac, casi dicen que tienen que ser apolítico, no tienen que participar en la política, pero hay veces los mismos dirigentes empiezan a participar y dicen, ¿dónde está la independencia? Entonces, creo que es un debate, más o menos, ¿cuál sería su criterio, su punto de vista? Tal vez un criterio ya trabajado desde CIPCA, ¿no? Eso quería consultarle. En Bolivia hay pluralismo político, ¿no, hermanos? Pero yo lo que han debido ver ayer también, hasta los años 80, 90, las organizaciones como la CCB, la COP, tenían en el estatuto un artículo que decía independencia política, partidaria. Ya decía eso en sus estatutos de reglamento, clarito. No podía entrar el partido político a las decisiones internas de cada organización. Ya eso estaba claro en todos los estatutos de vecinas y organizaciones urbanas o sindicales como la COP. Pero ha ido cambiando. Esto ha ido cambiando y actualmente muchos estatutos del nivel nacional, departamental, ya dicen, han eliminado ese artículo y ya dicen más bien participación política a través de los partidos políticos, así de manera general. Entonces, eso ha dado cabida a que ya, pues, muchas autoridades ya participen, digamos, como candidatos o hagan en sus agendas campañas, temas, etcétera, ¿no? Temas políticos, sobre todo en procesos electorales, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esto se ha profundizado más con el gobierno del MAS, ¿no? A partir de emergencia de Evo Morales al gobierno, eso prácticamente se ha eliminado ese tema, ¿no? Algunas organizaciones de nivel comunal, municipal, todavía siguen teniendo la independencia política en sus estatutos, en algunas marcas, en algunas centrales agrarias que conozco, ¿no? Entonces, pero la mayoría no, ya no. Y en algunas se mantiene la independencia política, pero en la práctica es otra, ¿no? Entonces, hay estos temas. Entonces, ese es tema de reflexión de cada uno, de ver cómo están
las organizaciones encaminando eso. Las agendas integrales tienen que ser, así como su nombre, integrales, y eso es exigencia de los afiliados y las dirigencias de poder equilibrar este tema, ¿no? Político organizativo, que está siendo muy discutido hoy en día en varios espacios. Eso, hermano. ¿Alguien más para ir cerrando? Licenciado, una pregunta. ¿Los estatutos orgánicos entonces son susceptibles a cambio cada que, digamos, cambia también la autoridad? O cada que cambia la autoridad. Lo recomendable es, mira, si cambia cada año la autoridad, va a ser difícil cada año cambiar el estatuto. No es recomendable. Nosotros lo que hemos visto es, con el trabajo con las organizaciones, cambian cada 3, 4 años, 5 años un estatuto. O, por ejemplo, cuando va a haber la modificación de la Constitución Política del Estado de aquí a un tiempo, ¿no ves? Seguramente, donde no sabemos cuándo. Entonces, como cambia la Constitución Política del Estado, rápidamente los estatutos seguramente van a cambiar porque van a cambiar las normativas, ¿no? O por ahí sale una ley muy interesante que nos beneficia como pueblo indígena. Esa ley tiene artículos interesantes, podemos incorporar nuestro estatuto como también algo novedoso, ¿ya? Entonces, esos temas vayan viendo, por favor, estimados participantes en reuniones que tienen cada ustedes. No hay una receta, no hay tiempos, no hay plazos, pero más o menos esos serían los tiempos para renovar sus normas internas, ¿ya? ¿Alguien más antes de cerrarlo? Licenciado, una preguntita. Mi duda es cuando entran las autoridades y no hacen, digamos, gestiones buenas, ¿qué se puede hacer? Digamos, no hay POA en mi municipio, no trabajan por el pueblo, solo dentro de interés personal. ¿Qué se puede hacer en ese magno? Hay que castigarlos con Itapallo, hermana, ¿ya? No, mentira, mentira. ¿Sabes qué? Eso es un tema preocupante. Autoridades orgánicas a veces incumplen en sus funciones, tienen que sujetarse al reglamento. Hoy día la ley de deslinde, prohibido violencia, prohibido pena de muerte, por ejemplo, que es la ley de deslinde constitucional, y nuestra constitución también. Entonces, nuestra jurisdicción indígena es rehabilitarlo, es decir, darle otra oportunidad. Se da sanciones de un día de trabajo, 2, 3 días de trabajo, amonestaciones verbal de acuerdo a la falta, ¿ya? Pero bueno, como las autoridades, y en el caso de las autoridades políticas, alcaldes, concejales, bueno, ellos más se amparan en la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces, como les decía en el ejemplo que les he puesto, un concejal que ha sido desconocido por un pueblo, ha vuelto con un amparo desde Sucre, ¿no? Y ha cumplido los 5 años con su cargo, pese que el pueblo no quería, ¿no? Y tampoco iba a ir a las sesiones, pero ha habido ese conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. ¿Ya? Entonces la organización tiene que ponerse fuerte también para realizar un control social efectivo, pues, efectivo, transparente, y para eso es pedir informes escritos orales, rendición de cuentas a sus autoridades y coordinar permanentemente con ellos cómo se está haciendo la gestión pública, ¿no? Entonces, la debilidad, claro, es que nosotros cambiamos la autoridad cada año, lastimosamente, por usos y costumbres, y ya, pues, ahí nos gana, pues, las autoridades políticas se quedan 5 años y ya saben el manejo. Entra uno nuevo ya hasta que aprenda, hasta que esté desenvolviendo ya. Hay debilidades también, hermana, ¿no? Entonces, lo único que nosotros pedimos es que los líderes de base puedan hacer un control social también, más allá de que sean autoridades o no, como bases, puedan también coordinar estos aspectos, ¿no? De cómo se está realizando la gestión municipal, la gestión pública y la misma gestión orgánica de sus autoridades originarias, campesinas, ¿no ve? Cómo están manejando, si vienen a las reuniones, si son puntuales, si cumplen, si dan informes, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hablar, ¿ya? Eso sería, hermanos, hermanas. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. De seguro que hay muchas cosas que todavía hay que discutir, Sí. hablar, pero vamos a ir hablando en los siguientes talleres y de refuerzo tal vez tengamos un módulo de justicia plural, ahí vamos a especificar mejor estos conflictos que están pasando en nuestros municipios, ¿ya? Sí. Sí. Listo, muchas gracias. Tal vez el profesor Santiago para la clausura, o ya no está. Profesor Santiago. Waliki, Kisinkama, Hilanaka, Kuyakanaka.